Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy traemos una noticia que sin duda ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y ha dejado a muchos con la boca abierta, con los ojos como platos y la imaginación volando a 1000 por hora. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de ese carisma arrollador que emana Can Yaman y de la dulzura y el talento que irradia Demet Özdemir, prepárate, porque lo que vamos a contar hoy es algo que realmente nadie vio venir, un giro de guión digno de la mejor producción de ficción. Así que si aún no lo has hecho, te ruego, a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, análisis en profundidad y las últimas novedades del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Dale al botón de suscribir ahora mismo y activa esa campanita para que seas el primero en enterarte de todo. No querrás perderte nada. Bueno, basta de preámbulos porque la noticia es realmente jugosa, de esas que te hacen sentir como un auténtico detective del cotilleo. Imaginen esto, dos de las estrellas más queridas, reconocidas y cotizadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, quienes compartieron pantalla en la serie que marcó un antes y un después, la ya icónica Erkenci. Una ficción que no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, cautivando audiencias en decenas de países. Pues bien, estos dos titanes de la actuación están de nuevo en el centro de la atención mediática, y créanme, no es por un reencuentro profesional en el sentido estricto de la palabra, al menos no en el que muchos esperaban o deseaban. La verdadera sorpresa, y aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante, es un supuesto giro radical en sus vidas personales que ha sido revelado recientemente y que, créanme, ha generado un auténtico torbellino de especulaciones, comentarios, debates apasionados y un sinfín de reacciones en todos los rincones de Internet y de la prensa del corazón. Para ponernos en contexto, recordemos la magia que se vivió en el set de Erkenci. La química entre Can y Demet era simplemente palpable, casi eléctrica, de esas que se sienten a través de la pantalla y te dejan sin aliento. Sus personajes, el carismático y a menudo temperamental Can Divit y la dulce y apasionada Sanem, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas e icónicas de la televisión turca. Y esa conexión tan especial que proyectaban en pantalla traspasó los límites de la ficción para convertirse en una fantasía para muchos de sus seguidores. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por miradas cómplices, gestos de afecto y entrevistas donde las respuestas a veces eran más evasivas que directas. Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, las fotos que se filtraban, los comentarios velados y la innegable conexión que transmitían daban pie a pensar que algo más que una simple amistad podría estar floreciendo entre bambalinas. Sin embargo, como suele suceder en la vida y en el mundo del espectáculo, el tiempo, las circunstancias y las diferentes trayectorias profesionales los llevaron por caminos separados. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido sus propias relaciones, han construido carreras individuales sólidas y, para muchos, esa etapa de Erkenci quedó guardada como un hermoso y nostálgico recuerdo de una época dorada. Pero aquí viene el giro inesperado, la bomba de relojería que ha explotado recientemente y que ha dejado a todos boquiabiertos. Según informaciones que han empezado a circular con una fuerza imparable, y que provienen de fuentes que se presumen cercanas al círculo íntimo de ambos actores, parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que estarían viviendo un apasionado y secreto romance. Si han leído bien, y si les parece increíble, imaginen la reacción de la prensa turca y de los fans. Can y Demet juntos de nuevo. Y no solo como simples amigos o colaboradores profesionales, sino como pareja, viviendo un romance en la vida real. Las primeras chispas de esta explosiva noticia saltaron a la luz pública hace apenas unos días, y desde entonces, los medios de comunicación turcos, las redes sociales, los foros de fans y todas las plataformas de entretenimiento han sido un auténtico hervidero de actividad. Los detalles que han trascendido hasta ahora son todavía un tanto escasos, y es que, como suele suceder en estos casos de alto perfil, la discreción es la norma. Sin embargo, se habla de encuentros secretos, de llamadas telefónicas a altas horas de la noche, de mensajes que cruzan fronteras y de una conexión que, al parecer, nunca se rompió del todo, permaneciendo latente y esperando el momento oportuno para resurgir. Los rumores iniciales apuntaban a este reencuentro o esta reconexión se habría producido hace algunas semanas, quizás a raíz de algún evento profesional al que ambos asistieron, una coincidencia fortuita o incluso una iniciativa de uno de ellos para retomar el contacto.
Lo cierto es que una vez que volvieron a verse, a hablar, a compartir momentos, esa chispa, esa complicidad magnética que tanto cautivó al público en su momento, habría resurgido con una fuerza renovada y arrolladora. Se especula que están intentando mantener su relación en el más estricto secreto, al menos por el momento, con el objetivo de evitar la vorágine mediática, la presión constante y poder disfrutar de esta nueva etapa de sus vidas de una manera más íntima, personal y libre de escrutinio público. Pero, ¿qué tan fiables son estas informaciones? Es fundamental abordar esta noticia con una dosis saludable de cautela. En el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores van y vienen, se crean y se disipan como la espuma. Sin embargo, cuando estas informaciones provienen de fuentes que suelen estar bien informadas, que tienen acceso a los entresijos de la industria y que cuentan con un historial de veracidad, la probabilidad de que haya algo de cierto en ellas aumenta considerablemente. Y en este caso varias publicaciones turcas de renombre, medios con cierto peso y reputación en la industria del entretenimiento, que a menudo tienen acceso a información privilegiada y exclusiva, han estado dando pábulo a esta intrigante historia. No se trata solo de lo que se dice en las redes sociales, sino de que medios con credibilidad están recogiendo y difundiendo estos rumores, dándoles un peso considerable. Además, hay pequeños detalles, gestos aparentemente insignificantes para el público general, pero que para los fans más observadores, los más atentos a cada movimiento de sus ídolos, son señales claras y contundentes. Por ejemplo, se ha comentado que ambos han coincidido en algunos eventos de forma casi casual en fechas recientes, o que han sido vistos frecuentando los mismos círculos sociales o los mismos locales de moda en Estambul últimamente. Y aunque estas coincidencias podrían ser, en teoría, puramente eso, simples y llanas coincidencias, en el contexto de estos crecientes rumores de un romance, adquieren un significado especial, casi como pistas de un juego. Imaginemos por un momento la magnitud de la situación. Can Yaman, un actor que ha trascendido fronteras, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su éxito internacional que lo ha llevado a protagonizar proyectos en Italia y otras partes del mundo. Y Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado un talento excepcional, una gran sensibilidad y una capacidad de conectar con el público que la ha consolidado como una de las estrellas más queridas y respetadas de Turquía. Ambos con carreras meteóricas y un público que los adora incondicionalmente. El regreso o más bien la consolidación de esta pareja, que ya nos conquistó a todos en el pasado con su química inolvidable, sería sin duda un acontecimiento de proporciones épicas, un verdadero fenómeno mediático y social. ¿Se imaginan las posibilidades? ¿Una posible colaboración futura? ¿Una nueva serie juntos, quizás más madura y ambiciosa? ¿Una película que repita el éxito de Erkencikus? Las posibilidades son infinitas y la expectativa de los fans, que ya están enardecidos, sería estratosférica. Por supuesto, y para ser justos y equilibrados, también hay voces dentro de la industria y entre el público que sugieren que esto podría ser una estrategia de marketing bien orquestada, una forma inteligente y calculada de generar expectación y mantener a ambos actores en el candelero antes de un nuevo proyecto, una nueva serie o película que planean lanzar. Sin embargo, la forma en que se están desarrollando los acontecimientos, con esa aparente discreción y cautela por parte de los implicados, hace que esta hipótesis, si bien plausible, pierda algo de fuerza. Parecen estar intentando llevarlo con calma, con prudencia, paso a paso, lo cual es una actitud bastante habitual y comprensible cuando dos personas retoman una relación, ya sea de amistad o amorosa, después de un tiempo. Lo que sí es completamente innegable es el impacto monumental que esta noticia, o mejor dicho, estos rumores, han tenido en las redes sociales y en la comunidad de fans. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han disparado hasta alcanzar las primeras posiciones en las tendencias mundiales. Los fans están divididos, un mar de emociones contradictorias. Hay quienes celebran este posible reencuentro con vítores, con mensajes de apoyo incondicional y con la ilusión de revivir la magia que crearon juntos en Erkencikus. Otros, sin embargo, se muestran más escépticos, prefieren mantener la prudencia y esperan una confirmación oficial, algo que, como bien sabemos en el mundo de las celebridades, puede tardar en llegar o, en algunos casos, directamente nunca materializarse. Es fascinante observar cómo una posible relación entre dos figuras públicas puede generar tal nivel de revuelo, de debate y de pasión. Demuestra el poder de la conexión que estos artistas crean con su público y cómo sus vidas personales se entrelazan, para bien o para mal, con la percepción que tenemos de ellos y con nuestras propias expectativas.
Can y Demet en su momento se convirtieron en un referente de pareja de ficción que muchos deseaban, casi anhelaban, ver plasmada en la vida real. Y ahora parece que ese deseo, o al menos la posibilidad latente, podría estar más cerca que nunca de hacerse realidad. ¿Qué nos depara el futuro? Solo el tiempo, ese gran novelista de las vidas humanas, lo dirá. Por ahora nos quedamos con esta intrigante noticia, con estos rumores que alimentan nuestra imaginación y nos invitan a especular, y sobre todo, con la esperanza de que, sea cual sea la verdad detrás de estas especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir sean felices. Su talento es innegable, su impacto en la industria es inmenso, y como espectadores, como seguidores apasionados, solo podemos esperar que sigan brindándonos grandes momentos, tanto en sus carreras profesionales, que seguramente seguirán cosechando éxitos, como quizás en sus vidas personales, si esta nueva etapa está verdaderamente floreciendo. Este es precisamente el tipo de noticias que nos encantan compartir con ustedes, aquellas que nos hacen sentir parte de algo más grande, de un mundo de emociones intensas, de historias que se desarrollan ante nuestros ojos y que nos mantienen enganchados a la pantalla. La industria del entretenimiento turco, como vemos una y otra vez, no deja de sorprendernos con sus giros argumentales, y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda alguna, una de las tramas más cautivadoras y apasionantes que se están escribiendo en este preciso momento en el panorama del espectáculo. Así que para recapitular y asegurarnos de que todos estemos en la misma página, la noticia bomba de hoy, el culebrón del momento en el mundo del entretenimiento turco, es que los aclamados y carismáticos actores turcos Can Yaman y Demet Özdemir, quienes protagonizaron juntos la exitosa y recordada serie Erkencikus, estarían viviendo un apasionado romance en la vida real. Las especulaciones han surgido y se han avivado a raíz de informaciones provenientes de fuentes cercanas a ambos, sumado a la aparente coincidencia de ciertos eventos recientes, generando un revuelo monumental en las redes sociales y entre los miles y miles de seguidores de ambos artistas, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, el análisis exhaustivo y apasionado de esta noticia que ha revolucionado por completo el panorama del entretenimiento turco. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigándolo, analizándolo y preparándolo con tanto cariño para todos ustedes. Ahora, lo más importante, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Consideran que hay algo más allá de la coincidencia? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como quizás en un futuro proyecto profesional? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y exclusivas. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la próxima.